Con gusto, Alejandro. Bueno, primero que nada, para mí es un verdadero privilegio no solamente ir a una ciudad en donde, como solemos decir, la patria se extiende. Creo que Los Ángeles ya rebasó a Guadalajara, si mal no recuerdo, como ciudad con más mexicanos solo después de la Ciudad de México en todo el mundo, lo cual pues, es para mí un verdadero privilegio. No es la primera vez que tengo la oportunidad de estar allá y además de poder conversar con la comunidad mexicana que vive en esa ciudad. Mira, yo te diría, Alejandro, que además es un privilegio porque desde la fundación de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el IFE en su momento y el Instituto Nacional Electoral después establecimos vínculos de colaboración. La feria nace a finales de los 80, como sabes, el INE nace en 1990, entonces prácticamente desde sus orígenes el INE ha estado vinculado con ese evento cultural que es de la mayor relevancia. Cuando la Universidad de Guadalajara y la propia Feria del Libro deciden inaugurar, digamos, esta importantísima experiencia en Los Ángeles, ¿no? Ahora conocida como LEA-LA, el INE siempre ha estado presente igual que en Guadalajara. Nosotros, la colaboración que tenemos no solamente es organizar todos los eventos de discusión paralela con las propias autoridades de la feria y de la mano de la UDG, sino también siempre hemos estado presentes con un stand en donde las publicaciones del INE, todas ellas centradas en temas de la democracia y en la difusión de la cultura democrática, pues hemos sido copartícipes pues, de esta experiencia cultural de primer nivel en México y también en Los Ángeles. Y ahora que después de la pandemia se reinician, digamos, las actividades presenciales, ahora dentro de la lógica de una feria como la que comenzará el día de mañana, pues el INE no ha querido estar ajeno a seguir este trabajo de colaboración por dos razones fundamentales. La primera es la que desde los orígenes nos llevó a estar en esta y participar de esta experiencia, ser copartícipes de este importantísimo evento cultural-político, porque nosotros, es decir, no solamente somos una casa editorial que bajo el sello INE o bien bajo coediciones con distintas editoriales de gran prestigio como el Fondo de Cultura Económica, como la UNAM, como la propia UDG, o bien como Grano de Sal o Tusquets Editores, entre muchos otros, hemos desarrollado a lo largo de décadas un programa editorial relacionado con temas vinculados a las elecciones y a la democracia, pero sobre todo a la promoción de los principios y valores que nutren esta última. Textos clásicos como el de Bernard Crick en defensa de la política son solamente un ejemplo de esa larga tradición, digamos, de colaboración editorial. O si quieres hablar de clásicos, la democracia en América de Tocqueville, digamos, ¿no? Claro, que es, pues hombre, un punto de referencia para quien quiera analizar la democracia. Pero además, desde hace ya más de una década, hemos emprendido una lógica en términos de la cultura cívica de generar publicaciones, y de esa colección estamos muy orgullosos, para chicas y chicos que en el futuro van a ser ciudadanas y ciudadanos. Entonces, para involucrarlos con las lógicas, las prácticas, los principios y los valores de la democracia, hemos empujado una serie de ediciones como la colección Árbol, que tendrá un lugar protagónico en LEA-LA, que son justamente estos, a través de cuentos, estas publicaciones para niñas y niños, para que a través de cuentos muy bien realizados, muy amigables, puedan, digamos, asimilar ciertos valores como la tolerancia, el respeto a quien piensa o es distinto a nosotros, la importancia de participar, involucrarse en las decisiones colectivas, o bien la importancia de tomar decisiones de manera autónoma, es decir, sin que nadie te coaccione o te presione, que son todos valores que en el futuro pues, hacen y distinguen a un buen ciudadano. Oye, Lorenzo, con esto me sorprende, porque o sea, yo no sabía, por ejemplo, de toda esta beta editorial y realmente me llama con un dato adicional, que por ley nosotros no podemos lucrar con las publicaciones y por lo tanto son todas publicaciones gratuitas que se ponen a disposición del público, ¿no? Wow, no, pues, interesantísimo. Yo realmente
venía preparado para hablar de política, básicamente, ¿no? Pero esto que me estás diciendo, claro, es una rama de la política. Por supuesto. Está la otra parte, la segunda razón, que esa sí tiene que ver seguramente con lo que venías preparado para la entrevista, y tiene que ver con, y aprovechamos también, de hecho, la conferencia magistral, aunque haré referencia, por supuesto, a esta lógica editorial, porque es una feria del libro, una feria de la lectura, una feria cultural. Alejandro, la otra rama es justamente a la que voy a dedicar la charla inaugural, a la que generosamente me invitó Lea Eley. Que es la relación, la importantísima relación que está no solamente lejos de haber culminado, sino además que tiene una agenda pendiente todavía muy amplia, que es la del INE con los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero y los derechos de participación política que poco a poco se han ido extendiendo, pero que, como te digo, todavía tienen un tema, una amplia agenda por desarrollar. Como que ha sido la parte complicada para el INE, ¿no? O sea, poder desarrollar un método, por ejemplo, que sea lo suficientemente, entre comillas, fácil y confiable para que la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, pueda participar en las elecciones. Creo que este ha sido así como el talón de Aquiles de esto, ¿no? Sin lugar a dudas, y que, como te digo, probablemente dentro de todos los ámbitos de expansión y de fortalecimiento de nuestra democracia, requiere una atención especial, porque si bien, si comparas con lo que ha ocurrido, o sea, si comparas la evolución en los últimos 17 años, pues partimos de un espacio en donde no había ninguna atención más allá de vínculos especiales y una gran demanda legítima de nuestra comunidad, sobre todo en los Estados Unidos, a un contexto radicalmente distinto. Son 17 años de evoluciones, digamos, de instrumentación de mecanismos cada vez mayores para involucrar a la comunidad migrante, pero que todavía tiene una agenda por venir. Y en este sentido, pues el EALI es un espacio privilegiado, en donde se combinan varias cosas. Por un lado, pues la lectura y la cultura como parte fundamental de la formación de buenas o de mejores ciudadanas y ciudadanos. Claro. Porque un ciudadano que ejerce sus derechos políticos a plenitud, inevitablemente es un ciudadano ilustrado. Entre más ilustrado esté el ciudadano, pues más participará y más demandas colocará sobre la mesa para poder incidir políticamente. Así que la feria Lea Ley es un lugar extraordinario para poder detonar estas dos rutas. Ahora, en la parte de la vinculación con los migrantes, tú lo decías bien. Mira, yo creo que en el INE, a ver, siempre hemos estado viendo cómo potenciamos los derechos, aunque tenemos también una serie de límites que nos fija la ley y que nos fija, tú lo mencionabas, la desconfianza. Exacto. El sistema electoral mexicano es un sistema que es muy farragoso, muy complicado, pero que se centra en combatir a la desconfianza. Exacto. Es muy distinto al sistema que tienen en Estados Unidos, y que, por cierto, en los tiempos actuales empieza a padecer conductas desleales como aquellas que claman fraude donde no lo hay y advierten digamos así, las debilidades de un sistema electoral que históricamente se ha construido en cambio sobre la confianza, ¿no? En cambio, en México hemos seguido una ruta distinta. Por eso el sistema electoral mexicano es tan robusto, tan costoso, hay que decirlo, pero también tan seguro. De hecho, hay autores, muchos politólogos norteamericanos, cito un californiano muy prestigiado, Larry Diamond, que en los últimos años, sobre todo desde que empezaron estas descalificaciones al sistema electoral norteamericano en 2020, incluso antes, llegó a señalar que que ojalá aprendieran de México por lo que hace al sistema electoral en los Estados Unidos, porque hoy tenemos un sistema electoral mucho más sólido, mucho más fuerte del que tienen allá. Dicho eso, creo que con el tema de los migrantes nosotros tenemos una serie, digamos, de particularidades que hacen la migración mexicana y consecuentemente su participación política un tema original o por lo menos muy particular. Primero, tenemos una de las diásporas de mexicanas y mexicanos más grandes del mundo. Directamente se estima, porque no tenemos ni siquiera cifras ciertas, que la comunidad migrante de mexicanas y mexicanos migrantes ronda los 12 millones, 12, 13 millones. Directa, porque luego si tomamos en cuenta los que son descendientes, nos vamos a más de 30 y tantos millones, ¿no?
Primera característica. Segunda característica, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es una migración muy concentrada. En los Estados Unidos tenemos alrededor, se estima, del 96-97% de todos los migrantes que existen en el mundo. Tercera característica, pues es una comunidad muy organizada, afortunadamente, que ha tenido que enfrentar muchas adversidades en la Unión Americana, en términos de políticas migratorias, discriminación, etcétera, y que afortunadamente eso nos ha llevado a exigir el cumplimiento de sus derechos políticos y su reconocimiento desde México. Y creo que aquí estas particularidades pues son las que te explican una historia, insisto, que es muy reciente, es de 17 años. La primera vez que se reconoció el derecho de la comunidad migrante de poder votar desde el extranjero fue en 2005 para las elecciones de 2006. Ajá. Y en un primer momento solamente para presidencia de la República. ¿Qué ha cambiado de entonces? Bueno, y conocer una serie de limitaciones terribles. Enormes. Para poder inscribirte y poder votar desde el extranjero, necesitabas tu credencial para votar con fotografía. Pero esa credencial solamente se podía obtener en territorio nacional. Nadie viajaba con su credencial de elector. O nadie bajaba, o muchos de nuestros migrantes que tuvieron que acceder por necesidad y por las políticas migratorias de manera ilegal, pues lo último que haces es llevar tu identidad, claro, precisamente como una manera de seguridad. ¿Cómo te llamas? Benito Juárez, ¿no? Claro, exactamente. Y consecuentemente eran muy pocos quienes tenían su credencial. Y además el voto en su momento era solamente un voto postal, que también tenía sus complejidades y que en un primer momento implicaba además tener que pagar el porte para mandar el voto. ¿Qué ha cambiado de entonces para acá? Muchas cosas. Primero, ya se amplió la posibilidad de votar para también senadurías y en algunos estados, en algunos casos en elecciones locales para gubernaturas y hasta congresos locales, algún diputado migrante. Todavía no hay voto para los diputados, para diputados federales, pero a eso, permíteme, voy en un minuto. Segundo, ya los ciudadanos, afortunadamente, a través de la red consular y gracias a la reforma 2014, la que cambió al IFE a INE, pueden tramitar su credencial para votar desde el extranjero y la reciben en su domicilio, aunque, es cierto, siguen teniendo trámites adicionales que realizar para que su credencial pueda ser usada para votar respecto de los que vivimos en México. De nuevo, la historia es confianza. Nosotros en el INE estamos queriendo eliminar estos candados, pero los propios partidos, no sin razón, nos han dicho, oye, espérate, ¿quién sabe si el que recibió la credencial es el titular? Entonces, que mejor la tengan que activar hablando un número telefónico o a través de la página del INE. Es decir, es más complicado votar desde el extranjero que desde México, y hay que ver cómo logramos aminorar esa carga. Tercera cosa, ahora los mexicanos, desde hace 3 años, los mexicanos que viven en el extranjero, por primera vez en la historia, pueden escoger si votan por la vía postal o bien por internet, en el sistema que ha construido el INE, que es muy seguro, y al que han acudido pues alrededor del 60% de quienes efectivamente votan. Es decir, la cosa va mejorando. El INE tomó, por ejemplo, acciones afirmativas que nos ha llevado por primera vez en la historia, en la elección de 2021, en donde se renovó la Cámara de Diputados, a que los partidos tuvieran que postular una cuota de migrantes o de personas vinculadas por su trabajo, su defensa, su promoción a los intereses de la comunidad migrante. Pero tenemos hoy, por ejemplo, pues paradojas. Por primera vez tenemos una Cámara de Diputados en donde tenemos diputadas y diputados que pertenecen o están vinculados a la comunidad inmigrante, pero los elegimos los que vivimos en México, porque los migrantes no pueden votar para la Cámara de Diputados. Entonces, esto solamente para decirte, hay una larga agenda, hay una gran agenda, todavía hay un enorme trabajo, y lo quiero decir autocríticamente, que tenemos como pendiente resolver, porque de una comunidad, insisto, que se estima en 12 millones, apenas 1,5 millones de credenciales han sido solicitadas desde el extranjero. Es decir, y hay que entender, y la participación en las elecciones, por ejemplo, en las últimas elecciones federales, en donde pudieron votar desde el extranjero, las presidenciales de 2018, se inscribieron solo 200,000. Así es. Y votaron 100,000 de ese casi 1,5 millones de potenciales votantes. Entonces, yo creo que hay una agenda de trabajo muy importante que nos lleve a fortalecer, estrechar los vínculos con los clubes, organizaciones, en fin, con la comunidad migrante organizada. 1. 2,
Creo que tenemos que encontrar mecanismos de comunicación mucho más permanentes y efectivos con ellos. Y tercero, hay que escuchar sus demandas para tratar de construir una agenda común bajo la premisa de que el INE es un aliado de maximizar sus derechos político-electorales. Creo que espacios como Lea Ley es un espacio privilegiado que hay que aprovechar para avanzar en ese sentido. Creo que me llama la atención como periodista, con mi curiosidad de periodista y como mexicano. Recientemente, hace 2, 3 meses, fui a sacar mi credencial de lector. No, yo tengo 30 años viviendo acá y nunca la había sacado. Y bueno, cubrimos notas frecuentemente acerca de bueno, ya está disponible, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, voy a ir a hacer. Y realmente me sorprendió la facilidad. Y debo decirlo así con toda la honestidad, me sorprendió lo fácil, con todas las medidas de seguridad, hasta eso, claro, o sea, con una cantidad de medidas de seguridad impresionantes, pero obtuve mi credencial inmediatamente, no sé en cuántos días, pero muy, muy rápido, ¿no? Y eso es algo yo creo que debemos de comunicarle a nuestros compañeros compatriotas. Bueno, es fácil, hay que hacerlo, se puede hacer, especialmente si queremos participar en la vida política de nuestro país, ¿no? Exactamente. Son dos grandes rutas que yo te diría, Arturo. Por un lado, la difusión de que esto ya ocurre. Mira, me ha tocado, por cuestiones familiares, de vacaciones, estar, no sé, en San Francisco y encontrarme a compatriotas en algún restaurante. Y les pregunta, oiga, ¿ya sacó su credencial? No, pero es que eso solo es en México. No, hombre, ya lo puede hacer. Es decir, ¿qué te quiero decir con una anécdota estrictamente personal? Que todavía hay mucho en términos de comunicación por hacer. Tenemos que encontrar, que potenciar las redes. Se ha avanzado, pero todavía hay muchos mexicanas y mexicanos que seguramente no han obtenido su credencial porque no saben que pueden hacerlo desde allá. Y segundo, pues nada más tener la credencial. Mira, afortunadamente en estados como California, Illinois y Nueva York o Texas, la credencial para votar mexicana, que por cierto es el único documento de identidad gratuito, aunque estés en Estados Unidos, te sirve no solamente como un mecanismo de identidad binacional, cuando vienes a México sirve igual que cuando estás en esos estados, sino que además te permite abrir cuentas de banco, sacar la licencia de conducir, y en el caso de Texas, es más, la credencial es necesaria para que si tienes un hijo que nació allá, pero eres mexicano, puedas registrarlo. Entonces, la credencial, yo creo que poco a poco hay que darle más utilidad y eso pasa por una buena comunicación. Ahora, también hay que convencerlos pues, de que quieran votar. Nadie puede ser obligado a votar. Claro. Y yo creo que hay muchos mexicanos que ya residen allá, como tú, que están interesados, si todavía no tienen derecho, están interesados más en votar allá, porque allí viven, que acá. Pero esos no son excluyentes. Es decir, hay que decirles, oye, tú dejaste aquí familia, dejaste tu comunidad, mandas remesas, involúcrate y participa en los procesos de toma de decisiones también en tu país de origen. Oye, Lorenzo, pues muchas gracias. Nos vemos por acá mañana. Mañana me va a dar mucho gusto saludarte, Arturo. Muy bien, muchas gracias, te lo agradezco mucho y un abrazo, ¿eh? Otro muy fuerte y gracias por el trabajo de difusión que nos ayudan a hacer, Arturo. Gracias.